El fondo carmesí, la arquitecta y el magnate vulnerable. Requerida acción. Si crees que la traición puede ser el trampolín hacia el destino, machaca ese botón de suscribirse ahora mismo y activa las notificaciones. Esto no es solo una historia, es una bomba a punto de estallar. El destello cegador de 1000 cámaras iluminó el beso más escandaloso de la década. Allí, sobre la alfombra carmesí de la gran gala del Círculo Real de la Ópera en Madrid, estaba Nicolás Herrera, un magnate de la industria multimillonaria, con sus labios sellados a los de una actriz que era la mitad de su edad. Los medios de comunicación de todo el mundo contuvieron el aliento, capturando la descarada traición en alta definición. Esto no era solo una aventura, era una declaración pública de guerra contra su matrimonio. Pero la verdadera historia no fue la impactante infidelidad del multimillonario. Fue lo que sucedió 60 segundos después, mientras murmullos de asombro se extendían por la multitud. Un Rolls-Royce Phantom se detuvo, la puerta se abrió, y la verdadera señora Herrera emergió. Y no estaba llorando. Había venido a cobrar. Deja un me gusta si crees que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Cuéntanos en los comentarios tu primera impresión sobre este impactante comienzo. Parte 1. El diseño de la arquitecta. La atmósfera en el ático de lujo del barrio de Salamanca era siempre la misma. Enrarecida, fría, y con un tenue aroma a azahar y dinero esterilizado. Era un ambiente que Elena Santa Cruz había curado, del mismo modo que había curado cualquier otro aspecto de sus vidas. Desde el lienzo de Joaquín Sorolla colgado frente a un audaz Miquel Barceló, una combinación deliberadamente provocativa que eligió para desconcertar a los inversores más estirados, hasta la temperatura precisa del vino en la bodega. Todo era un testimonio de su meticuloso control. Todo, al parecer, excepto su marido. Nicolás Herrera se movía por su espacio compartido como un rey conquistador, inspeccionando un territorio que hacía tiempo le aburría. Era un hombre construido por titulares de prensa y adquisiciones apalancadas. Su carisma, un arma que blandía con crueldad casual. Esta noche era una tormenta de colonia cara y energía inquieta, poniéndose la chaqueta de un esmoquín desastre de la Gran Vía que costaba más que el coche de una persona promedio. ¿No estás lista?, preguntó sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en su reflejo en la ventana de suelo a techo, que enmarcaba un Madrid resplandeciente y sumiso. Elena estaba sentada en su tocador, un punto de quietud en su torbellino. Llevaba una sencilla bata de seda, dándole la espalda. Su propio reflejo mostraba a una mujer de una compostura desconcertante, sus facciones afiladas e inteligentes, sus ojos del color de un mar tormentoso. Durante 15 años, ella había sido la arquitecta silenciosa de su imperio. Él era la cara, la voz resonante en las llamadas de ganancias, el negociador implacable. Los periódicos amaban llamarle el buitre, pero ella era la estratega, la que veía el tablero de ajedrez desde arriba, la que entendía que el verdadero poder residía no en las declaraciones ruidosas, sino en los movimientos tranquilos e invisibles. La invitación dice a las 8, replicó ella, su voz tranquila y uniforme. Recogió un pendiente de diamante, una enorme piedra Cartier de talla pera, un regalo de su 10º aniversario. Una ofrenda de culpa que incluso entonces ella supo que era por una aventura que él pensó que nunca descubriría. Ella las había descubierto todas. Saldré antes. Tengo que saludar a los miembros de la junta directiva para la adquisición de la filial de Valencia, dijo él, ajustándose la pajarita. Era una mentira, una burda,
El acuerdo de Valencia se había cerrado la semana pasada, y los miembros de la Junta ya estaban en casa. Iba a encontrarse con Carla Solís, un nombre tan fabricado como su talento. Elena tenía el dossier completo en el escritorio de su estudio privado. Nacida Carmen Rojas en un pueblo olvidado de Extremadura, había llegado a la capital con sueños más grandes que su cartera de inversiones. Ahora era la última, y más pública, indulgencia de Nicolás. «Por supuesto», dijo Elena, sin que su voz traicionara nada. «No dejes que te entretenga». Él se detuvo en la puerta. Un destello de algo, fastidio, sorpresa, cruzó su rostro. Había esperado una pelea, o lágrimas, o al menos una pregunta hiriente. La falta de ello pareció desconcertarle más que cualquier acusación. Por un momento, miró a la mujer en el tocador. Esta extraña, hermosa y plácida mujer con la que se había casado, y sintió un pinchazo de inquietud. Siempre había confundido su silencio con sumisión. Fue un error de cálculo fatal. «El coche volverá por ti en 30 minutos», declaró, su tono cortante, reafirmando su control. «Intenta parecer feliz, Elena. Es una gran noche para la Fundación Herrera». La puerta se cerró con un clic, dejando un silencio profundo a su paso. Elena se miró en el espejo durante un minuto completo. Lentamente, colocó el pendiente de diamante de nuevo en su caja de terciopelo. Era una reliquia de un pasado que estaba a punto de incinerar. Alcanzó otro juego. Esmeraldas. Verdes como el veneno. Verdes como el dinero. Verdes como la envidia que estaba a punto de inspirar. Su teléfono vibró sobre el mármol del tocador. Un solo texto de su investigador privado. Un fantasma discreto llamado Javier Rivas. La recogió. «Están a 10 minutos del círculo». Los dedos de Elena danzaron sobre la pantalla. Su respuesta rápida y sin emociones. La Junta está lista. Los poderes están firmados. Su arrogancia es el detonante, Javier. Que la active. Se puso de pie, la bata de seda amontonándose a sus pies. Lo que le esperaba no era un vestido, sino una armadura. Un vestido de alta costura carmesí, visceralmente impactante. Era el color de la sangre, el color del poder, el color de una advertencia. Esta noche no era una gala benéfica para la Fundación Herrera. Era una coronación. Su coronación. Y Nicolás acababa de enviar las invitaciones. Había sido paciente durante años, recogiendo hilos, documentando indiscreciones, creando corporaciones fantasma y moviendo activos con la precisión silenciosa de una tejedora maestra. No solo había construido una red de seguridad para sí misma, había tejido una jaula para él, dorada con su propia avaricia y forrada con sus traiciones. Él pensó que estaba caminando hacia una alfombra roja. En realidad, estaba caminando hacia un campo de batalla que ella había diseñado y acababa de encender la mecha de su propia inmolación. Parte 2. La ejecución pública. La alfombra carmesí en la gran gala del Círculo Real era un río de flashes y sonrisas artificiales. Era el ápice de la sociedad madrileña, un lugar donde el poder y la fama se mezclaban bajo el ojo implacable de los medios. Reporteros de Vogue, Vanity Fair y las principales cadenas de noticias flanqueaban las cuerdas de terciopelo, sus lentes como los ojos hambrientos de lobos, buscando una historia, un escándalo, un solo momento de imperfección. Esta noche estaban a punto de darse un festín. El Rolls-Royce Ghost de Nicolás Herrera llegó con la discreta arrogancia propia de su estatus. La multitud se agitó, las cámaras se encendieron, los reporteros gritando su nombre. Él salió primero, una visión de poder a medida. Pero fue la mujer que lo siguió la que causó la primera ola de asombro.
No era Elena. Carla Solís estaba envuelta en un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación. Era innegablemente hermosa, con la belleza hambrienta y afilada de una mujer que sabía que era su única moneda de cambio. Se aferró al brazo de Nicolás, su sonrisa una mezcla de triunfo y terror. Estaba jugando un juego peligroso, y por primera vez lo jugaba en el escenario mundial. Posaron. Nicolás, engreído y posesivo, con su mano peligrosamente baja en su espalda. Carla, pavoneándose, ladeando la cabeza de cierta manera, una estrella de cine en su propio gran drama. Las preguntas llegaron como ráfagas de ametralladora. Señor Herrera, una declaración audaz esta noche. Carla, ¿eres la nueva cara de la fundación? ¿Dónde está la señora Herrera? Nicolás se limitó a sonreír. Una sonrisa de depredador. Se estaba deleitando con esto, con la pura audacia. Era Nicolás Herrera. Las reglas que gobernaban a los hombres menores, reglas de decoro, de fidelidad, de simple decencia, no se aplicaban a él. Estaba a punto de demostrarlo. Se inclinó hacia Carla, su voz un murmullo bajo destinado solo a ella, pero observado por millones. ¿Quieren un espectáculo? Démosles uno. Y entonces lo hizo. La sumió en una pose, una parodia del viejo romance de Hollywood, y la besó. No fue un simple pico en la mejilla. Fue un beso profundo, apasionado y deliberadamente provocativo. Justo allí, bajo el resplandor abrasador de las cámaras. Por un momento hubo un silencio atónito. El frenético clic de las cámaras fue el único sonido. Luego, un jadeo colectivo audible recorrió el cuerpo de prensa y los socialités reunidos. Esto fue más allá de una simple aventura. Fue una ejecución pública de un matrimonio. Fue una declaración de que Elena Santa Cruz, la mujer elegante y enigmática que había estado a su lado durante 15 años, había sido oficialmente reemplazada, descartada, humillada a escala global. Carla contuvo el aliento, sus ojos muy abiertos, sus mejillas enrojecidas. Este era el momento que había soñado. Había ganado. Ya no era un secreto, una amante escondida en una suite. Estaba aquí, del brazo de un multimillonario, siendo besada en la alfombra roja más exclusiva del mundo. Sintió una potente ola de victoria. Confundió los destellos con luz de estrellas, la conmoción del reportero con admiración. Nicolás se enderezó la chaqueta, con una sonrisa de suficiencia grabada en sus labios. Miró directamente a la lente de una cámara de televisión cercana, como si enviara un mensaje directo a su esposa, donde quiera que estuviera, probablemente llorando en su cavernoso ático. «Este es mi mundo, mis reglas», decían sus ojos. «No más preguntas», anunció, su voz resonando con autoridad. Comenzó a guiar a Carla por los grandes escalones del museo, dejando una tormenta de fuego a su paso. Los chismes ya se estaban extendiendo como la pólvora, los teléfonos encendiéndose en toda la ciudad, en todo el mundo. El rey había coronado públicamente a su nueva reina, pero la historia no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Parte 3. La llegada de la reina. Mientras Nicolás y Carla llegaban a la cima de las escaleras, una nueva conmoción comenzó en la acera. Era un tipo diferente de agitación, no el frenesí febril de un escándalo, sino una ola de asombro susurrante, irreverente. Un Rolls-Royce Phantom negro, aún más imponente que el Bentley de Nicolás, se había deslizado hasta una parada silenciosa. La matrícula era simple. S1, Elena Santa Cruz. Un solo portero, como si saludara a la realeza,
se apresuró a abrir la puerta trasera. Por un momento, no pasó nada. La anticipación era eléctrica. Los reporteros, sintiendo un segundo acto, giraron sus cámaras lejos de Nicolás y hacia el coche. Entonces emergió una sola pierna, enfundada en un estilete de seda carmesí. Fue seguida por el resto de ella. Elena Santa Cruz. Cuando Elena Santa Cruz salió del Rolls Royce, el mundo pareció ralentizarse en su eje. La caótica sinfonía de la alfombra roja, los gritos, las luces intermitentes, la desesperada lucha por una historia, se apagó en un silencio aturdido y reverente. No parecía una mujer que acababa de ser humillada públicamente. Parecía una mujer que había venido a quemar un imperio y a bailar entre sus cenizas. Su vestido era una obra maestra de desafío. El carmesí era tan vívido que parecía sangrar en la propia alfombra roja, una extensión perfecta de su poder. El corte era arquitectónico, severo, con hombros afilados que hablaban de armadura de batalla y un escote que se hundía con descarada confianza. Alrededor de su cuello no había un delicado collar de perlas, sino un impresionante collar vulgar y serpenti de esmeraldas y diamantes negros. Una serpiente enroscada alrededor de su garganta, su cabeza descansando cerca de su corazón. Era una declaración. Ella no era la víctima, era la víbora. Su rostro estaba sereno. Su expresión, una máscara de calma fría e impenetrable. Su cabello estaba recogido en un moño severo, enfatizando las líneas afiladas e inteligentes de su rostro. No había rastros de lágrimas, ningún enrojecimiento en sus ojos. Su mirada recorrió al aturdido cuerpo de prensa, no con miedo o vergüenza, sino con una autoridad casi compasiva. Era la mirada de una reina inspeccionando una multitud de bufones de la corte. No se apresuró, no titubeó. Comenzó a caminar sola por la alfombra, su postura perfecta, cada movimiento deliberado e imbuido de una gracia que era casi aterradora en su control. Las cámaras, que habían sido ametralladoras momentos antes, ahora eran como los paneos lentos de una obra maestra cinematográfica. Ya no intentaban capturar un escándalo, intentaban capturar un icono. En lo alto de las escaleras, Nicolás se había detenido, congelado. Se giró, su rostro una máscara de incredulidad. Había esperado que se quedara en casa, que se desmoronara, que lo llamara gritando. No había esperado esto, esta magnífica y pública rebeldía. A su lado, la sonrisa triunfante de Carla se había evaporado, reemplazada por una mirada de pánico total. El vestido plateado que había parecido tan glamuroso, ahora parecía barato y desesperado junto a la armadura carmesí de Elena. La estrella de cine de repente parecía exactamente lo que era. Una suplente, una imitación barata, que había sido atrapada jugando a disfrazarse en el castillo de la reina. Elena llegó a la mitad de la alfombra y se detuvo. Giró, no hacia su marido, sino hacia la cámara más prominente, que transmitía en vivo a millones. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. No era cálida, era una promesa, una amenaza. En ese único y silencioso momento, ella dominó toda la narrativa. La historia ya no era multimillonario engaña a esposa. Era, Elena Santa Cruz ha llegado. Elena reanudó su camino. A medida que se acercaba a las escaleras, los reporteros recuperaron la voz, pero las preguntas eran diferentes ahora. Sion Herrera, está deslumbrante. Elena, ¿qué lleva puesto? Una declaración increíble esta noche, Sion Herrera. Ella los ignoró a todos, con los ojos fijos en un punto justo por encima de la cabeza de Nicolás. Ascendió las escaleras,
cada paso un golpe de martillo contra los cimientos de su mundo. Cuando llegó al rellano, finalmente estuvo cara a cara con su marido y su amante. El aire crujió. Los tres se quedaron allí, un cuadro de traición y retribución durante lo que pareció una eternidad. El rostro de Nicolás era una mezcla de furia y confusión. Este no era su guión. Ella había roto las páginas y reescrito la obra consigo misma como protagonista. Carla, completamente superada, intentó afirmar su posición, apretando su agarre en el brazo de Nicolás, un gesto patético de posesión que solo resaltaba su inseguridad. La mirada de Elena finalmente se posó sobre ellos. Miró a Carla primero. Sus ojos recorrieron a la mujer más joven de la cabeza a los pies, con una expresión de profunda indiferencia, como si observara un mueble que había sido entregado en la dirección equivocada. No ofreció ira, ni celos, solo un desprecio tan completo que era más insultante que cualquier insulto. Luego miró a su marido. No levantó la voz. No montó una escena. Simplemente se inclinó cerca, su voz un susurro sedoso que solo él podía escuchar, aunque el mundo observaba, tratando de descifrar su significado. «Disfruta de tu noche, Nicolás», murmuró, su aliento frío contra su oído. «Es la última que tendrás como el hombre que crees ser». Sin esperar una respuesta, se enderezó. Hizo un leve, casi imperceptible, asentimiento al director del museo que esperaba en la puerta y pasó junto a ellos hacia la gala. No miró hacia atrás. Dejó a Nicolás Herrera de pie en los escalones, su amante en su brazo, de repente luciendo no como un rey con su premio, sino como un tonto al que acababan de dar jaque mate frente al mundo entero. Los reporteros jadearon, ya no por el beso, sino por el poder puro e inalterado de la mujer que acababa de adueñarse de todo el evento. Parte 4. La corrección del mercado. El interior de la gala del Círculo Real se había transformado en un bosque resplandeciente de cristal y luz de estrellas. El aire zumbaba con la conversación del 1% global, un murmullo de dinero y poder ambientado con la música de un cuarteto de cuerda. Pero esta noche, solo había un tema de conversación. El drama que se había desarrollado en los escalones lo siguió adentro, adhiriéndose a la atmósfera como un perfume caro en las muñecas de los invitados. Elena se movía por la gala, no como una paria, sino como una general conquistadora. Las cabezas se giraban a su paso. Las conversaciones se detenían. Los susurros iniciales de lástima por la pobre esposa engañada habían sido silenciados por completo por su llegada. Fueron reemplazados por susurros de asombro, de miedo, de intensa especulación. Una mujer que podía enfrentar ese nivel de traición pública con tanta compostura real no era una mujer con la que se debía jugar. Nicolás y Carla entraron momentos después, el estado de ánimo cambiando a su alrededor como limaduras de hierro hacia un imán. Nicolás, acostumbrado a ser el centro de la atención admiradora, se encontró sujeto a miradas furtivas y juiciosas. Sus aliados en la industria, hombres que normalmente se habrían apresurado a estrechar su mano, de repente encontraron fascinantes sus copas de champán. Las mujeres, las esposas de sus compañeros, miraron a Carla con desdén apenas disimulado, antes de darse la vuelta para dar a Elena sutiles asentimientos de aprobación. En el cálculo social tácito de este mundo, Nicolás había cometido un error fatal. Había sido vulgar. Su transgresión no fue la aventura en sí, sino la naturaleza pública y burda de la misma. Había creado un espectáculo, y al hacerlo había mostrado una profunda falta de clase. Mientras tanto, Elena estaba haciendo de anfitriona. Se dirigió a un grupo de las figuras más poderosas de la ciudad.
Ricardo Montero, el canoso presidente de un banco de inversión rival. Doña Carmen de la Vega, la vieja matriarca de una dinastía de la moda y principal benefactora de la gala. Y el juez Gallardo, un juez federal, cuya influencia se sentía desde las finanzas hasta el gobierno. «Elena, querida», dijo doña Carmen, su voz como grava y diamantes, tomando las manos de Elena. «Schiaparelli. Una elección para una mujer que tiene algo que decir sin hablar». Elena sonrió cálidamente, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Pensé que esta noche requería un poco de color, Carmen». Ricardo Montero, un hombre que había sido rival de negocios de Nicolás durante 2 décadas, levantó una ceja escéptica. «Herrera está haciendo un espectáculo de sí mismo. ¿Estás bien, Elena?» Momento de interacción. Esta era la prueba. La respuesta de Elena establecería el tono para el resto de sus vidas. ¿Qué debería responder Elena para convertir el escándalo en una estrategia de negocios? A. Llorar y culpar a la amante. B. Restarle importancia como un mero desliz de Nicolás. C. Enmarcarlo como una divergencia empresarial. Elena eligió la C. Este era el momento. Tomó un sorbo de champán, sus ojos brillando sobre el borde de la copa de cristal. «Nicolás siempre ha tenido un don para lo dramático», dijo, su tono ligero, casi divertido. «Está lanzando una nueva aventura. Sentí que era mejor que él gestionara su propia publicidad para ello». Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Esto no era el colapso de un matrimonio. Era una divergencia empresarial. Al enmarcarlo de esta manera, ella no era la esposa despechada. Era una CEO, anunciando una separación de activos. El matiz no se perdió en ellos. Los ojos de Montero se agudizaron con interés. Este era el lenguaje que él entendía. No la emoción, sino la estrategia. Mientras tanto, Nicolás intentó recuperar el control. Arrastró a Carla hacia un grupo de miembros de su junta directiva, con una sonrisa forzada pegada a su rostro. «Caballeros, una noche maravillosa». Los hombres, en su mayoría de unos 60 años, miraron de Nicolás a la estrella de cine medio vestida en su brazo, y luego al otro lado de la sala, a la visión de elegancia que era su esposa, ahora riéndose con un juez federal. Intercambiaron miradas incómodas. «Nicolás», dijo uno, un conservador llamado Fernando Prieto. «Una entrada bastante llamativa. Necesitaba agitar las cosas», fanfarroneó Nicolás, dándole una palmada en la espalda. Pero la bravuconería sonaba hueca. Estaba perdiendo la sala, y lo sabía. Carla, sintiendo el escalofrío, se encogió. La fantasía se estaba convirtiendo en una pesadilla. Había imaginado ser recibida en este mundo, elogiada y admirada. En cambio, se la miraba como una especie invasora. La mente de Elena era un torbellino de cálculo, pero en la superficie era el epítome de la gracia. Recordó una noche, 6 meses antes, que había sellado el destino de Nicolás. Había vuelto a casa temprano de una reunión de la Junta de Caridad, el zumbido tranquilo del ascensor privado abriéndose directamente en su ático. Los oyó. Risas desde el dormitorio principal. Su dormitorio, la risa teatral y aguda de Carla, y la risa más profunda y complaciente de Nicolás. No irrumpió. Se retiró tan silenciosamente como llegó. Volvió a bajar en el ascensor y caminó durante horas por el Parque del Retiro en la oscuridad. El dolor era algo frío y agudo, pero fue rápidamente superado por una claridad cristalina. El matrimonio no era una sociedad a salvar, era una entidad hostil, de la que necesitaba extraerse a sí misma y sus activos. Durante años había canalizado su brillantez hacia su empresa.
Sus estrategias les habían hecho ganar miles de millones. Su nombre no estaba en la puerta del Grupo Águila, pero sus huellas dactilares estaban en cada plan exitoso. Esa noche, había llamado a Adriana Luján, una abogada de divorcios conocida menos por los teatros judiciales y más por su reputación como asesina corporativa en alta costura. Su primera reunión no fue sobre manutención o división de activos. Fue sobre una adquisición hostil. El acuerdo prenupcial es de hierro, solía jactarse Nicolás. Cláusula 12, subsección B. Elena había contrarrestado con calma. Yo lo redacté. Establece que cualquier acto de degradación o humillación pública que impacte negativamente el valor de las acciones del Grupo Águila anula los límites financieros del acuerdo. Las cejas perfectamente esculpidas de Adriana se habían alzado. ¿Y cómo probarías un vínculo directo entre la humillación pública y el valor de las acciones? Asegurándome de que sucedan al mismo tiempo, había dicho Elena. Nicolás es arrogante, cree que es intocable, está a punto de cometer un error muy grande y muy público, y cuando lo haga, estaremos listas para quemarlo hasta los cimientos. Ahora, de pie en el gran salón del museo, rodeada de los poderosos, Elena sintió que los últimos vestigios de la esposa herida se desvanecían, enteramente reemplazados por la fría y estimulante certeza de la CEO. La fiesta no era el final del juego, era un movimiento de relaciones públicas, uno brillante. Estaba estableciendo su narrativa, presentándose como la vencedora antes de que la batalla hubiera comenzado oficialmente. Nicolás pensó que estaba jugando a las damas. Ella había estado jugando ajedrez multidimensional durante años, y su reina estaba a punto de tomar su rey. Parte 5. El golpe carmesí. Mientras la gala continuaba su farsa de civismo, un drama diferente se desarrollaba en los cañones tranquilos e iluminados del distrito financiero. Este era el verdadero campo de batalla de Elena. Un reino de algoritmos y cotizaciones bursátiles, donde las fortunas se ganaban y perdían en nanosegundos. Precisamente a las 21:47, justo cuando se servía el primer plato en la gala, una alerta parpadeó en los escritorios de todos los principales periodistas financieros del país. Fue una presentación regulatoria enviada a través de una laberíntica serie de corporaciones fantasma, con sede en Suiza y las Islas Caimán. Todo perfectamente legal. Todo orquestado magistralmente por el equipo de contabilidad forense de Adriana Luján. El expediente anunciaba que un consorcio de inversión, previamente desconocido, el Fondo Carmesí, había adquirido una participación del 15% en el Grupo Águila. Las acciones se habían comprado discretamente en pequeños bloques no rastreables durante los últimos 6 meses. Pero esa no fue la bomba. La bomba fue la intención declarada del Fondo Carmesí: iniciar un voto de censura contra el CEO, Nicolás Herrera. Citando: comportamiento errático y perjudicial para la reputación que representa un riesgo material para el valor de los accionistas. Simultáneamente, se filtró un informe anónimo y devastadoramente detallado a El Confidencial. Detallaba un patrón de malversación corporativa por parte de Nicolás. Usar el jet de la compañía para encuentros personales, adjudicar un lucrativo contrato de marketing a una firma con profundos lazos con Carla Solís y desviar dinero de la fundación a proyectos de vanidad. Cada afirmación estaba respaldada por recibos escaneados, manifiestos de vuelo y correos electrónicos internos. La fuente era imposible de rastrear, pero la información era impecable. Era el dossier completo que Javier Rivas había compilado durante un año de trabajo minucioso. De vuelta en la gala, el teléfono de Nicolás comenzó a vibrar incesantemente.
Lo ignoró al principio, tratando de concentrarse en encantar a un inversor potencial. Pero luego el rostro de su director financiero apareció en la pantalla con una mirada de puro pánico en sus ojos. Nicolás se excusó, su irritación palpable. Caminó hacia un discreto hueco, la música festiva un contrapunto burlón a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Qué pasa, David?», espetó. «Más te vale que sea importante. Nicolás, ¿has visto las noticias?». La voz de David era tensa. «El Confidencial acaba de publicar una historia. Es mala, y hay una presentación regulatoria. Un grupo llamado Fondo Carmesí está haciendo un movimiento. Están cuestionando tu carácter, exigiendo una votación». Nicolás sintió un escalofrío recorrer sus huesos, una sensación tan ajena que apenas la reconoció. ¿El Fondo Carmesí? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Quién diablos son? No lo sabemos. Son un fantasma. Pero poseen las acciones, Nicolás. ¿Y la sincronización? Dios, la sincronización con lo que hiciste en la alfombra roja. La Junta se está volviendo loca. Los mercados asiáticos abren en unas horas. La acción va a ser masacrada. La mente de Nicolás se aceleró. Esto era un ataque coordinado, sofisticado, brutal, no aleatorio. Sus ojos recorrieron la abarrotada sala, buscando, y luego se posaron en ella. Elena estaba de pie junto a la gran vitrina del busto de Felipe IV, hablando con Ricardo Montero. Ella lo miró, su expresión indescifrable, y luego levantó su copa de champán en un brindis silencioso y burlón. Carmesí, el color de su vestido, la sangre se drenó de su rostro. Era ella. Tenía que ser ella. ¿Pero cómo? Ella no tenía ese tipo de capital, ese tipo de astucia. Siempre la había visto como un accesorio, un elemento hermoso e inteligente en su vida. Pero en última instancia, una dependiente. La idea de que ella pudiera orquestar una incursión corporativa de esta magnitud era impensable. Comenzó a caminar hacia ella, empujando a la gente a un lado. Su máscara de encanto se rasgó para revelar la furia cruda debajo. Carla, al verlo cargar a través de la sala, intentó seguirlo, llamando su nombre. Pero ahora, ella era solo parte de la estela de su destrucción. Arrinconó a Elena contra la fría piedra de la antigua exhibición del busto. «Tú», siseó, su voz baja y venenosa. «Esto eres tú, el Fondo Carmesí. ¿Cómo hiciste esto?» Elena no se inmutó. Tomó un último y delicado sorbo de su champán y colocó la copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba. Ella lo miró directamente a los ojos, su mirada tan fría y dura como las esmeraldas en su garganta. «Estás equivocado, Nicolás». Su voz era peligrosamente tranquila. «Yo no hice esto. Lo hiciste tú. Simplemente no estabas prestando atención». «El dinero, Elena. ¿De dónde sacaste el dinero para las acciones?», exigió, agarrándole el brazo. Ricardo Montero se adelantó. «Herrera, te sugiero que le quites las manos de encima». Nicolás apenas lo registró. Su mundo se estaba inclinando, el suelo cediendo bajo él. Elena miró su mano en su brazo con disgusto y luego de nuevo a su rostro. Durante 15 años, cada estrategia de inversión, cada predicción de mercado, cada adquisición exitosa del Grupo Águila provino de mi investigación, mi análisis. Mientras te llevabas el crédito, yo cobraba una comisión, una muy pequeña tarifa de consultoría estipulada legalmente que se canalizaba a un fideicomiso privado. Una cláusula que fuiste demasiado arrogante para leer en la montaña de papeleo que preparé para ti. Ella se zafó el brazo. «No compré tu compañía con tu dinero, querido. La compré con mi salario». Y ahora, añadió, una sonrisa escalofriante adornando sus labios.
Gracias a tu pequeña actuación de esta noche, la cláusula 12, subsección B, de nuestro acuerdo prenupcial ha sido activada. La cláusula de daño reputacional. El límite de mi acuerdo de divorcio se ha ido. Tu fortuna personal es la siguiente. Era la hoja invisible, no un arma de pasión, sino un bisturí de lógica pura y fría, empuñado con precisión de cirujano. Había estado tan preocupado por su traición pública que se había perdido por completo la ejecución privada que había estado ocurriendo durante años, justo delante de sus narices. Él había pensado que era el buitre, pero había sido el cadáver todo el tiempo, y ella acababa de empezar a darse un festín. Parte 7. Jaque mate. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Cuando el sol salió sobre Madrid, el nombre Nicolás Herrera ya no era sinónimo de poder, sino de escándalo y colapso espectacular. Los mercados asiáticos abrieron primero, y fue un baño de sangre. Las acciones del Grupo Águila se desplomaron un 40% en la primera hora de negociación. El condenatorio artículo de El Confidencial se había vuelto global, y los inversores estaban en pánico. Su historia de aventura pública ahora era solo una colorida nota a pie de página de la narrativa real. Un CEO cuya imprudencia y mal juicio habían hecho a la empresa vulnerable a una adquisición hostil. Su beso público no solo había humillado a su esposa, sino que le había costado miles de millones a sus accionistas. Nicolás pasó la noche en su oficina, una prisión moderna de cristal y acero, con vistas a la ciudad que ya no se sentía como su reino. Era un animal enjaulado, rugiendo por teléfono a abogados, banqueros y miembros de la Junta, pero sus voces eran distantes, cautelosas. La lealtad que había comandado a través del miedo y la riqueza se estaba evaporando. Ya no era un ganador, y en su mundo no había lugar para los perdedores. Intentó contraatacar. Emitió un comunicado de prensa negando las acusaciones, calificándolas de un ataque sin fundamento por parte de un asaltante corporativo sombrío. Pero fue inútil. La evidencia era demasiado específica, demasiado condenatoria. El público, alimentado por el delicioso drama de la gala, ya lo había elegido como el villano. Los canales de noticias repitieron el clip del beso, seguido por las imágenes de la magnífica llegada de Elena, creando una narrativa perfecta e irresistible de un rey caído y una reina en ascenso. Carla Solís se convirtió en una víctima de guerra. Su agente la despidió. El lucrativo contrato de marketing fue cancelado. Fue acosada por los paparazzi, pero ya no tratada como una estrella en ascenso. Fue tratada como una destructora de hogares, un chiste. Llamó a Nicolás repetidamente, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. La había usado como un apoyo en su propia caída, y ahora era descartada. Sus 15 minutos de fama habían sido una inmolación pública. El golpe final llegó 3 días después de la gala. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta. Nicolás entró en la sala de juntas, la larga mesa de caoba llena de hombres con rostros sombríos que una vez se habían postrado ante él. En la cabecera de la mesa, en su silla, estaba Ricardo Montero, y a través de una gran pantalla de vídeo, conectada desde la oficina de su abogada, estaba Elena. Llevaba un traje de pantalón blanco, su expresión neutral. «¿Qué significa esto, Ricardo?», exigió Nicolás, su voz ronca. «Es simple, Nicolás», dijo Montero, su tono desprovisto de simpatía. «El Fondo Carmesí, en asociación con mi banco y varios otros inversores institucionales clave,
Ahora controla un bloque de voto del 51%. Estamos ejerciendo nuestros derechos. La Junta ha votado. Estás fuera. Efectivo inmediatamente. No podéis hacer esto, rugió Nicolás, su rostro morado de rabia. Ya está hecho. La voz de Elena cortó el caos, tranquila y clara desde el monitor. Tus activos personales están congelados, a la espera de nuestro acuerdo de divorcio. El jet corporativo ha sido reclamado. Tus cuentas corporativas están selladas. Serás escoltado fuera del edificio por seguridad. Ya no eres CEO, presidente o director de la Junta. Eres, a todos los efectos, un ciudadano privado con una gran cantidad de problemas legales. Se quedó mirando su imagen en la pantalla, esta mujer que había subestimado tan profundamente. No vio triunfo en sus ojos, ni regodeo, solo la finalidad desapasionada de una transacción comercial. Se había convertido en un pasivo, y ella lo había liquidado. ¿Por qué, Elena?, preguntó, su voz finalmente quebrándose, la rabia dando paso a una desesperación cruda y desconcertada. Después de todos estos años, ¿por qué? Ella guardó silencio por un momento, y por primera vez, un destello de algo personal cruzó sus facciones. No era odio, era una lástima distante, casi académica. Tú mismo construiste esta prisión, Nicolás, dijo suavemente. Simplemente nunca viste los barrotes. Exigiste lealtad, pero no ofreciste ninguna. Anhelaste la admiración, pero no respetaste a nadie. Viste mi amor como una mercancía y mi inteligencia como una herramienta para tu propio enriquecimiento. Esto no es venganza, es una corrección del mercado. Guardias de seguridad entraron en la sala. Eran educados, pero firmes. Mientras escoltaban a un aturdido y destrozado Nicolás Herrera fuera de la sala de juntas que había construido, pasó junto al gran retrato de sí mismo que colgaba en el pasillo, encargado después de su primer año de miles de millones de euros. Lo representaba como un titán, un amo del universo. Era el hombre que creía ser, pero mientras miraba la imagen de Elena en la pantalla, su rostro tranquilo y en control, finalmente comprendió la verdad. Nunca había sido el titán, solo había sido su figura decorativa, llamativa y desechable. El poder real, la fuerza silenciosa, paciente y absolutamente implacable, había estado a su lado todo el tiempo. Y él había estado demasiado ciego para verlo, hasta que fue demasiado tarde. Parte 8. Las consecuencias y la soledad del poder. 6 meses después, el nombre Grupo Águila había desaparecido, borrado del monolito de cristal y acero en el corazón de Madrid. En su lugar, grabado en letras elegantes y formidables, había un nuevo nombre. Carmesí. La transición había sido rápida y brutal. Elena, actuando como la principal accionista del nuevo interés de control, no tomó el título de CEO para sí misma. Eso habría sido demasiado predecible, demasiado parecido a la propia vanidad de Nicolás. En cambio, había instalado a un respetado veterano de la industria para manejar las operaciones diarias, mientras asumía el papel de presidenta ejecutiva de la junta directiva. Su poder era absoluto, pero era tranquilo, estratégico, tal como ella siempre había sido. La prensa, que había estado obsesionada con los detalles salaces del divorcio, rápidamente cambió su enfoque. Ahora estaban fascinados por la mujer brillante y enigmática que había superado a uno de los hombres más temidos de la Bolsa de Madrid. Forbes publicó una historia de portada titulada La arquitecta, cómo Elena Santa Cruz construyó y reclamó su imperio. Ella había vuelto a su apellido de soltera,
un nombre ahora sinónimo de antigua perspicacia financiera, cortando el último vínculo con su vida anterior. Su primer acto como presidenta fue limpiar la casa. Desmanteló la red de compinches de Nicolás, purgó la cultura tóxica de alta presión que él había fomentado e implementó políticas centradas en el crecimiento sostenible a largo plazo, en lugar de sus tácticas de talar y quemar. Reinvirtió en I+D, estableció una auténtica fundación filantrópica que hacía más que solo organizar fiestas y ascendió a varias mujeres brillantes dentro de la compañía a las que Nicolás había pasado por alto constantemente. La compañía no solo sobrevivió, sino que prosperó. La acción, que ahora cotizaba bajo el ticker CM, se recuperó y subió a alturas que nunca había alcanzado bajo el liderazgo caótico de Nicolás. Mientras tanto, Nicolás Herrera se había desvanecido en la ignominia. El divorcio había sido devastador. Con el acuerdo prenupcial anulado, el equipo legal de Elena, liderado por la formidable Adriana Luján, había desmantelado sistemáticamente su fortuna personal, demostrando que gran parte de ella estaba inextricablemente vinculada a activos corporativos que él había malversado. Se quedó con una fracción de su riqueza, suficiente para vivir cómodamente, pero no lo suficiente para volver a ejercer el poder. Vendió el ático y la finca de Sotogrande. Ocasionalmente se le veía en Europa, con un aspecto más viejo, más gris, un fantasma en las mesas que una vez había comandado. En cuanto a Carla Solís, había desaparecido por completo de la esfera pública. El rumor era que había regresado a Extremadura, sus sueños de fama reducidos a una historia con moraleja susurrada en cócteles. Una tarde fresca de otoño, Lena se encontraba en su nueva oficina, que ocupaba el mismo espacio en el piso superior que la de Nicolás. Había redecorado por completo. La caoba y el cuero oscuros y masculinos se habían ido, reemplazados por maderas claras, arte moderno, esta vez de artistas femeninas, y una sensación de espacio limpio y despejado. El retrato masivo e impulsado por el ego de Nicolás había desaparecido, reemplazado por un vasto lienzo abstracto de carmesí y oro arremolinados. Miró por la ventana la ciudad que se extendía ante ella. Era la misma vista que Nicolás había contemplado, pero ella veía algo diferente. Él había visto un reino a conquistar, un reflejo de su propio ego. Ella vio un sistema complejo e interconectado, una red de posibilidades, un tablero de ajedrez esperando su próximo movimiento. La voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Señora Presidenta, la Junta de la firma SolarTech de Singapur está en línea. Están listos para discutir su oferta de adquisición. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Elena. Este era su siguiente movimiento, un giro hacia la energía verde, un campo que Nicolás siempre había descartado como una tontería sentimental. Era un movimiento hacia el futuro, no el pasado. Conéctelos, por favor, dijo, su voz tranquila, segura y completamente en control. Se sentó en su escritorio, no el trono de gran tamaño que Nicolás había usado, sino una pieza de diseño elegante y funcional. Descolgó el teléfono, su anillo de serpiente de esmeraldas y diamantes, brillando a la luz de la tarde. No había destruido el mundo de Nicolás por simple venganza. Lo había hecho para construir el suyo propio. La alfombra roja no había sido un final. Había sido un nacimiento, el ardiente nacimiento público de una emperatriz, forjada en la traición, coronada en el desafío y ahora lista para gobernar. Conclusión. Abierta y significativa. Un año es toda una vida en una ciudad que nunca duerme. Para Elena Santa Cruz,
Los últimos 12 meses habían sido un período de reconstrucción implacable y disciplinada. El nombre Nicolás Herrera era ahora una nota a pie de página histórica, un caso de estudio enseñado en escuelas de negocios sobre los peligros de la arrogancia. Carmesí, bajo su tutela, se había convertido en un gigante de la innovación y el capitalismo ético, una fuerte reprimenda a la cultura de incursión corporativa del pasado. Su imagen pública era impecable, un fénix, un titán de la industria, un icono feminista celebrado en portadas de revistas y venerado en salas de juntas. Ella había ganado. La victoria era total, absoluta e innegable. Y, sin embargo, había momentos, a menudo en la profunda quietud de la noche, en los que se paraba en su nuevo ático, una maravilla arquitectónica minimalista con vistas al retiro, todo líneas limpias y mármol frío, y sentía el silencio profundo. Era un silencio diferente al que había compartido con Nicolás. Ese había sido espeso, con resentimientos tácitos y traiciones inminentes. Este era un nuevo tipo de silencio, el silencio de la cumbre. El aire era delgado allí, y ella estaba completa, pero completamente sola. Una tarde de martes, mientras la luz del otoño proyectaba largas sombras a través de su extensa oficina, el pasado envió un mensajero. Su asistente ejecutiva, una joven ferozmente competente, la llamó por el intercomunicador. Su voz teñida de una incertidumbre inusual. «Señora Presidenta», comenzó. «Me disculpo por la interrupción. Hay una mujer en el vestíbulo. No tiene cita, pero se niega a irse. Dice que esperará todo el día si es necesario». Dio el nombre: Carmen Rojas. Elena se congeló, sus dedos flotando sobre una tableta que mostraba proyecciones trimestrales. Carmen Rojas. El nombre real. El nombre de Extremadura. Un fantasma con un vestido barato, haciendo sonar las cadenas de una vida que Elena había demolido meticulosamente. Su primer instinto fue una negación fría y rápida. ¿Que la saque seguridad? Era el movimiento eficiente y lógico. Un cabo suelto de una transacción comercial anterior, ahora irrelevante, pero no lo dijo. Una astilla de algo que no pudo nombrar de inmediato. Quizás curiosidad, o la aversión innata de la estratega a una variable sin resolver, la detuvo. ¿Qué podría querer esta mujer? El dinero se había ido. El hombre se había ido. La vida que ella había codiciado era un montón de cenizas. «Que suba Clara», dijo Elena, su voz sin traicionar la repentina turbulencia en su mente. «Asegúrate de que no nos molesten durante los próximos 30 minutos». Momentos después, la pesada puerta de roble de su oficina se abrió. La mujer que entró estaba casi irreconocible. El pelo rubio desafiante era ahora un castaño natural, cortado en un bob simple y sin peinar. La ambición depredadora en sus ojos había sido reemplazada por un agotamiento profundo y cansado. Llevaba un abrigo gris liso y vaqueros. La última vez que Elena la había visto, había estado goteando diamantes prestados en un acto de desesperación en el brazo de un multimillonario. Ahora, simplemente parecía una mujer que había tenido una caída larga y dura de vuelta a la tierra. «Señora Herrera, señorita Santa Cruz», se corrigió Carla, su voz tranquila, tentativa. «Gracias por recibirme». Elena permaneció sentada detrás de su inmenso escritorio, una losa de obsidiana pulida que servía como espacio de trabajo y barrera. Hizo un gesto hacia una de las sillas frente a ella. «Por favor, siéntate». Carla se sentó en el borde de la silla, luciendo pequeña y fuera de lugar, en medio de los techos altos y el arte invaluable. No miró a Elena, sino a sus propias manos, retorciéndolas en su regazo.
Seguro que se pregunta por qué estoy aquí, comenzó Carla. No quiero dinero. Sé que no queda nada, ni de usted, ni de él. Solo... Necesitaba preguntarle algo. Elena esperó. Su rostro una máscara de neutralidad educada. Ella no ofrecería ni una pulgada de emoción. Esta era una reunión de negocios. Carla finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban sorprendentemente claros. El terror y el triunfo de esa noche de gala habían desaparecido. Lo que quedaba era una sobriedad cruda y dolorosa. Me dijo que me amaba, dijo. Las palabras simples, sin adornos. Me dijo que usted era solo una socia de negocios, un arreglo, que no habían compartido cama en años. Dijo que su matrimonio era una jaula sin amor y que él estaba desesperado por salir. Me prometió todo. Una carrera, un futuro, una familia. Dejó escapar una risa corta y amarga. Fui tan estúpida. Lo sé ahora. Fui un cliché de una mala película. Pero le creí. Le creí porque quise. Cuando me besó en esa alfombra, por un segundo, pensé que había ganado. Pensé que mi vida real estaba comenzando. Un destello de un viejo recuerdo atravesó la fortaleza de compostura de Elena. Nicolás, hace años, diciéndole las mismas cosas sobre su primera esposa cuando la estaba cortejando. El mismo guión, las mismas promesas. No era un monstruo de invención. Era una máquina de repetición, encontrando un nuevo engranaje para desgastar a cada nueva persona que consumía. ¿Cuál es su punto, señora Rojas? La voz de Elena fue clínica. Mi punto, dijo Carla, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Es que yo fui un arma. Él me estaba usando para lastimarla. Pero usted también me estaba usando, ¿verdad? Mi dossier, su investigador. Usted sabía que me llevaría a la gala. Sabía que yo haría algo estúpido en público. Usted quería que lo hiciera. Ese beso no fue solo su traición hacia usted. Fue el detonante de su trampa. Yo fui la bala en su pistola. La acusación flotó en el aire, afilada y precisa. Elena no lo negó. Era, después de todo, la verdad. Usted tomó la decisión de estar con un hombre casado, afirmó Elena, su tono clínico. Las decisiones tienen consecuencias. Lo sé. La voz de Carla se elevó, quebrándose con un año de angustia reprimida. Y estoy viviendo con ellas. Mi nombre es veneno. Mi cara es un meme para las rompehogares. Tuve que volver a Extremadura y trabajar en un comedor para ayudar a mis padres a pagar los honorarios legales de los pleitos en los que su estúpido contrato me arrastró. Asumo mis decisiones. Pero usted se sienta aquí, en su palacio en el cielo, y finge que todo esto fue solo una limpia corrección del mercado. Pero no lo fue, ¿verdad? Fue personal. Él le rompió el corazón, y usted rompió su mundo, y el mío con él. Por primera vez, Elena sintió una grieta genuina en su armadura. Había pensado en Carla como un obstáculo, una variable, una herramienta. Nunca había considerado realmente el costo humano para la mujer que había sido la cara pública del escándalo. Había deshumanizado a su rival tan eficazmente como lo había hecho Nicolás. Carla pareció sentir el cambio. Se recostó. Su breve estallido de ira agotado, dejando solo cansancio. Sus siguientes palabras no fueron una acusación, sino una pregunta cruda y dolorosa. Tengo que saberlo. Su voz bajó a un susurro. ¿Valió la pena? ¿Todo esto? Señaló vagamente la opulenta oficina, el horizonte de la ciudad, el imperio a los pies de Elena. ¿Arregló lo que él rompió en usted? ¿Es feliz ahora? La pregunta traspasó a Elena con una fuerza inesperada. Era tan simple. Sin embargo, nadie se había atrevido a hacerla en un año. Le preguntaban sobre sus proyecciones,
sus estrategias, sus adquisiciones. No le preguntaban por su corazón. Miró más allá de Carla, por la vasta ventana, al panorama de su victoria. Tenía poder, respeto, libertad y más riqueza de la que jamás podría gastar. Había cobrado venganza con una brillantez de la que se hablaría durante generaciones. Tenía todo por lo que había luchado. ¿Pero feliz? La felicidad era una calidez, una conexión, una tranquila sensación de paz. Su vida era una maravilla de la ingeniería, una máquina perfectamente funcional, con clima controlado. No era cálida. Sus conexiones eran transaccionales. ¿Y la paz? La paz era una orilla distante que aún no había alcanzado. La vigilancia nunca terminaba. El recuerdo de la traición, aunque vengado, había dejado un fragmento permanente de hielo en su alma. Había ganado la guerra, pero se había convertido en una criatura de ella, escaneando para siempre el horizonte en busca de la próxima amenaza. Finalmente, volvió su mirada hacia Carmen Rojas, la otra mujer que él había destrozado. No vio a una rival, sino un reflejo en un espejo deformado. Una versión más joven y más ingenua de una mujer que una vez también había creído las promesas de Nicolás Herrera. No, dijo Elena. La única palabra le costó más que cualquier acuerdo multimillonario. Su voz era tranquila, despojada de su autoridad habitual, dejando solo una honestidad cruda. No es una cura para la herida. La victoria está en la supervivencia, señora Rojas, no en el botín. Se puso de pie y caminó hacia un escritorio personal más pequeño en la esquina de la sala. Escribió algo en una hoja de su papelería personal. La dobló y la deslizó en un sobre. Regresó y se la entregó a Carla. Este es el nombre de una mujer que dirige una ONG en Sevilla que ayuda a las mujeres a iniciar nuevos negocios. También hay un cheque de caja que cubrirá los honorarios legales de sus padres y su reubicación. No es una disculpa, es, como usted dijo, una consecuencia. Usted fue daño colateral en una guerra que no entendió. Estoy corrigiendo el balance. Carla miró fijamente el sobre, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez. ¿Por qué? Porque mi imperio se basa en principios sólidos, dijo Elena, su voz recuperando una fracción de su fría maestría. Y no tolero cabos sueltos o balances desequilibrados. Su asociación con Nicolás Herrera ha terminado. Su asociación conmigo ha concluido. Lo que haga a continuación depende enteramente de usted. Carla se puso de pie, agarrando el sobre. Por un momento, las dos mujeres simplemente se miraron a través de la vasta extensión de la oficina. No eran amigas, ni enemigas, ni rivales. Eran dos supervivientes del mismo naufragio, de pie en orillas opuestas. Después de que Carla se fue, Elena caminó hacia la ventana. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo con trazos ardientes de carmesí y oro, los colores de su marca, de su pintura de victoria. Pero por primera vez, los colores no se sintieron como triunfo. Se sintieron como una advertencia, un eco. Ella había construido una fortaleza para protegerse de ser herida de nuevo, pero ahora era su prisionera solitaria. Había dominado el mundo de las finanzas, de la estrategia, del poder, pero el territorio tranquilo e inexplorado de su propio corazón seguía siendo un desierto. La batalla había sido ganada, pero estaba empezando a comprender que la búsqueda de la paz era una guerra que se libraba completamente sola. Y así, el reinado de Nicolás Herrera terminó, no con una explosión, sino con el clic tranquilo y decisivo de una puerta de sala de juntas. Elena Santa Cruz demostró que el movimiento más poderoso
no siempre es el más ruidoso. A veces, es el que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. Ella no solo sobrevivió a una humillación pública, la convirtió en un arma, transformando un momento de profunda traición en el mayor apalancamiento de su vida. Esto no fue solo un divorcio, fue una adquisición hostil de su propio destino, llamada a la acción final y conclusión abierta. Y ahí es donde dejamos a Elena Santa Cruz. La victoria es absoluta. Ella tiene su imperio, su venganza y su libertad. Pero el silencio en su ático es más profundo que nunca. La adquisición de una empresa de miles de millones de euros ¿realmente llenó el vacío dejado por la traición? ¿La venganza arregló lo que estaba roto? ¿O simplemente creó un nuevo tipo de prisión, más solitaria? El próximo capítulo es de ella para escribir, pero será un capítulo que se librará en un nuevo campo de batalla: el corazón humano. ¿Qué piensas? ¿Fue el plan de Elena un golpe de genialidad o una fría obra maestra de la venganza? ¿La victoria le trajo la felicidad? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue el movimiento más poderoso que hizo Elena? Si te encantan las historias de regreso épicas, la estrategia brillante y ver cómo el poder cambia de la manera más dramática posible, entonces muestra tu aprecio dándole al me gusta. Comparte este video con cualquiera que sepa que la verdadera fuerza a menudo trabaja en silencio. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias, donde el juego se juega por las apuestas más altas.